Estamos de regreso en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Yo soy Miguel Gallegos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Un abrazo a la gente que nos ve a través de los diferentes sistemas de cable en el estado, también por nuestra señal digital 10.1, 10.2, al interior en nuestras 4 regiones de la entidad federativa. Y por supuesto, abrazo grande, virtual, a nuestras vecinas y vecinos que nos siguen desde Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas y más. Tengo en la línea telefónica, me da mucho gusto recibirle al licenciado Emilio de Jesús Ramírez, quien es secretario general de la Federación de Trabajadores de San Luis Potosí. Don Emilio, bienvenido, gracias por tomarnos la llamada. No, Miguel, muchas gracias a ti por recibirnos y un saludo a tu auditorio. Gracias, muy amable. Don Emilio, temas muy importantes, por supuesto, que vamos a abordar en el terreno laboral. Esta pandemia de la que hemos sido parte o que somos parte en el mundo, México y San Luis Potosí, no estamos exentos. Ha movido una serie de situaciones, prácticamente ha acaparado la atención y todas las ramas, todos los ramos, en cuanto al trabajo, en cuanto a la educación, la familia, la convivencia, la sociedad, en fin. Pero hay un punto muy importante que hemos puesto mucha atención, es precisamente la economía de nuestro país. La fuerza productiva es un aspecto muy importante, es un aspecto básico para que un país pues vaya en desarrollo y mejore cada vez más. ¿Cómo se encuentra en estos momentos San Luis Potosí en ese punto a través de la propia Federación de Trabajadores de la CTM que usted representa en San Luis Potosí, en cuanto a la productividad, en cuanto a los convenios precisamente o arreglos con algunas empresas? Siento que se ha acabado o la tendencia es aquella idea de empresas contra sindicatos o sindicatos contra empresas, y ahora la sinergia es lo que debe marcar. Sí, efectivamente, desde como del 14 o 15 de marzo, sí, que empezamos nosotros a tener conocimiento de que se vendría una situación muy crítica por la pandemia, empezamos a buscar la figura que nos ayudara mucho a poder llegar a acuerdos concretos entre empresa y sindicato, sí, buscando primero mantener las fuentes de empleo, mantener a las empresas trabajando y que el golpe económico que pudiera surgir en el Estado y en el país pues no nos afectara tanto y que pudiéramos hacer nosotros esos acuerdos que mantuvieran el ingreso del trabajador. En este caso empezamos a tener reuniones con los empresarios y le puedo decir que a la fecha hemos celebrado 84 convenios colectivos de paros técnicos. Es una figura que, si bien es cierto, no viene en la ley, es una forma de establecer acuerdos y voluntades de las dos partes. Estos convenios agrupan más o menos 85,000 trabajadores que ahorita se encuentran en paro técnico. Es decir, no son trabajadores que estén despedidos, son trabajadores que están ahorita en un periodo transitorio de suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. Y a través de estos convenios nosotros hemos establecido acuerdos donde las empresas pagan el 100% del salario, en algunos casos como el 80% de este número que les digo, y el otro 20% es menor. Se pagan cantidades menores que van desde el 50 al 70%, pero se les ha aumentado algunas prestaciones como son los fondos, los vales de despensa y los fondos de ahorro, que muchos de ellos entre los dos llegan a ser el 20% del salario. Entonces, estamos ahorita viendo que estos convenios se han firmado, se han depositado y se tienen establecidos que tendrán su vigencia hasta el 30 de abril. Ese es el mecanismo que estamos utilizando ahorita para que las empresas también tengan respiro, los trabajadores un ingreso y la estabilidad de San Luis Potosí se pueda mantener ahorita para que cuando se reinicie la producción de las empresas tengamos esa materia, esos trabajadores a la mano. Cierto, hablamos de la economía mundial. Existe una situación prácticamente nunca vista, don Emilio, y esto ha pegado, por supuesto, a las empresas porque no hay desplazamiento de productos, no hay desplazamiento de servicios y, por tanto, bueno, la producción en un determinado momento para. Estos acuerdos
convienen, por supuesto, y por eso son convenios, valga la redundancia, a ambas partes, a los trabajadores y a las empresas. En un determinado momento, que esta contingencia, esta pandemia se extendiera después de la fecha que ustedes han marcado, don Emilio, ¿qué tendrían que hacer? ¿Qué procedería después del 30 de abril? Hemos acordado también ahí que en caso de haber una prórroga de las instrucciones que se establecieron precisamente a través del acuerdo de emergencia sanitaria, publicada el 30 de marzo de este año, pues nos sentarían nuevamente para ver cuáles serían las condiciones que tuviera la empresa, ¿no? De tal forma de seguir manteniendo el equilibrio entre el ingreso del trabajador y también la necesidad de la empresa que tiene de seguir manteniendo el cierre de acuerdo con estas disposiciones legales, ¿verdad? Yo creo que digamos, iniciando el mes de mayo, tendríamos otras condiciones. Yo espero que podamos cuando menos seguir manteniendo las mismas. Ese sería el objetivo de la federación. Pero también veremos casos especiales, ¿sí? Porque en San Luis Potosí el 87% son empresas extranjeras. Son empresas que han mantenido y han llegado a San Luis Potosí, que son proveedoras de muchas empresas mundiales. Entonces ellos se ven afectados precisamente porque tienen que hacer entrega de productos y de compromisos que les pueden causar a ellos penalizaciones muy complicadas, ¿no? Entonces todo eso nosotros lo tenemos que analizar, lo tenemos que ver, y cuando se inicie, si es que se va a prorrogar esto, nuevamente revisaríamos todos nuestros convenios para tratar de cuando menos mantener las condiciones que tenemos actualmente. ¿Qué porcentaje, don Emilio, de empresas tienen convenio con la CTM en San Luis Potosí? Bueno, nosotros tenemos el 80% de los contratos colectivos en San Luis Potosí. Bueno, claro, en todo el estado, ¿verdad? En la parte central que tenemos aquí en San Luis Potosí, pues está la mayor parte de esas empresas que tienen contrato colectivo. Es decir, tenemos una representación muy importante en cuanto a la administración y titularidad de estos contratos colectivos. Por eso digo que podemos nosotros ser un factor de estabilidad, como lo hemos sido en los últimos años, precisamente actuando responsablemente ante estos compromisos. Ante estos compromisos hay que tener la visión de que no se pueden extender, no se pueden obligar, no se pueden de ninguna manera establecer condiciones que las partes no las establezcan y las acepten. Ese es nuestro camino. Bien, don Emilio, en la Ley Federal de Trabajo existe una figura jurídica que se denomina contingencia sanitaria. Esto lo hemos abordado, lo hemos analizado en diferentes ocasiones. Esta figura trata precisamente que en caso de que termine la empresa pagaría en su momento solo el salario mínimo al trabajador. Esto no se ha dado, se ha llegado a mejores convenios a través de la CTM. Sí, definitivamente. Y bueno, pues ahorita las autoridades sanitarias no han declarado la emergencia, la contingencia. La contingencia, exacto. Ajá. Seguimos participando de la emergencia sanitaria. En esas condiciones nosotros tuvimos que buscar qué figura jurídica pudiéramos aplicarla. Y esta figura en el 99, que también tuvimos una complicación sanitaria con la influenza, fue una de las figuras que más nos ayudó a seguir conservando las fuentes de empleo y la estabilidad de las empresas, ¿verdad? Porque no podemos aplicar mientras no se declare la contingencia, no podemos entrar a la figura pues del pago del salario mínimo en general. Cierto. Yo creo que estos convenios van más allá de ese salario y son mejores las condiciones, ¿no? Incluso los empresarios están estableciendo algunas modalidades como el pago de bono de regreso, que si estuviéramos en una contingencia pues no se pudiera manejar, porque estamos hablando, y bien se dice, que son el salario mínimo general del país. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, nos estamos basando en esa figura que ya nos dio buenos frutos en el 99 y que pensamos que en estos momentos, como se puede referir y se puede prorrogar en distintas ocasiones, si estuviéramos en la contingencia, la ley establece que solo sería un mes. Ese sería el caso.
Don Emilio, le agradezco muchísimo la información, el habernos compartido este panorama, que tenemos muchas preguntas entre la audiencia, entre el auditorio, precisamente sobre casos de empresas cuando pertenecen a algún sindicato o simplemente están directamente elaborando para la empresa. Hay dudas de nuestro auditorio sobre ello, seguramente han quedado despejadas. Tendremos la oportunidad, espero, nuevamente en los próximos días de platicar, y sobre todo en este parteaguas del que le hablaba y del que usted también mencionaba, del 30 de abril en adelante. Ojalá podamos volver a platicar para ver cómo están las cosas y que las noticias sean favorables. Sí, yo solamente te quisiera dar un dato. Adelante. Que me parece muy relevante. Sí. Entre diciembre del 2019 y marzo del 2020, la generación de empleos en San Luis Potosí ha seguido creciendo, ¿verdad? No tenemos ahorita empleos perdidos. Entre diciembre y marzo se generaron 6.552 nuevos empleos. Es decir, si seguimos trabajando y seguimos armonizando estas relaciones que son muy importantes para el Estado, yo creo que vamos a poder salvar más empleos. Muchas gracias. Yo creo que gran parte de la paz social y la paz laboral depende precisamente, don Emilio, de estos acuerdos, y la gente está depositando su confianza, los trabajadores están depositando su confianza en ello. Muchísimas gracias por su atención. Sí, buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, don Emilio de Jesús Ramírez, líder de la CTM en San Luis Potosí, en Noticieros Canal 7. Hacemos una pausa breve. Regreso con más información. No se vaya.